Vaya para venir con él. Pero va a ser el lunes. Pero venga. Ustedes saben que mañana qué día es. Día de la lengua guaraní. Bueno, ustedes saben que en el artículo 140 de la Constitución Nacional establece que son idiomas oficiales de la República del Paraguay la lengua castellana y el idioma guaraní. El idioma guaraní es la lengua que nos une, nos identifica, es la lengua de la gente en que expresa sus sentimientos, su sentir, su más profundo sentir y todo aquello que el ser humano pueda experimentar. Bueno, en ese contexto también ustedes saben que nosotros el lunes empezamos la semana del folclore. ¿Qué recordamos el día del folclore? Toda nuestra identidad, todo aquello que nos identifica como pueblo, como paraguayos, ¿verdad? Con sus luces y con sus sombras, aquellos aspectos negativos y también los positivos. Y más todavía aquello que el paraguayo siente, cómo piensa, cómo se manifiesta, cómo se alimenta, cómo viste. Entonces todo eso en la semana del folclore vamos a recordar. De nuevo se va a culminar allá en los primeros días de septiembre con la presentación de números y recordando nuestro Tabarandú Ara, Guaraní Ara, Guaraní Ara. Bueno, hablando un poco del idioma guaraní, hoy le presento al doctor David Galeano Olivera. Él es profesor de la Universidad Nacional de Asunción, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Jaepete Icaraí Arandú, Ñarandú Terei, Jaicatupurre Terei, Guaraní M. Todo lo que es cultura, investigación, para mí es una biblioteca andante, es una biblioteca. Ustedes podemos alimentarnos de su conocimiento. Así que chicos, aprovechen, hoy nos visitan, tenemos una gran visita a Luis debemos ir a David Galeano, de Yujahuere, a Chacán de Cher mismo de escuela, mi alumno del sexto grado, séptimo, octavo, noveno y bachillerato. De Maya Baite, en el presentamiento se recuerda, no es Muy buen día, Baishapa. ¿Cómo están? Un saludo cordial acá a todos, a los directivos, a la directora, al pastor que nos acompaña, en fin, a todas las autoridades, a los profesores, a las profesoras y a todos los que están acá. Son del séptimo, ¿verdad? ¿O de qué grado son, profesores? ¿De qué? Séptimo, pero también de sexto grado. Sexto, séptimo, octavo. Bachillerato. Así es que un saludo a todos entonces. Bueno, la profesora le comentó, yo soy David Galeano Olivera, soy profesor de guaraní. Hace mucho tiempo que me dedico a la enseñanza guaraní. Y ella le contó parte, y yo le voy a agregar algo cortito nada más. Me dijo que soy profesor dentro de la Universidad Nacional de Asunción, que soy profesor titular de hace mucho tiempo. Enseño en varias facultades, en la Facultad de Filosofía, en la licenciatura en Lengua Guaraní. Si acá entre ustedes en algún momento alguien quiere ser profesor de guaraní, entonces hay una licenciatura en Lengua Guaraní. Entonces, además de Bimbo Ejara, aquellos que quieran ser profesores de guaraní. Y también dentro de la Facultad de Filosofía, en la carrera de Ciencias de la Comunicación o Periodismo. Después estoy en otra facultad que se llama Politécnica, allí en una carrera que se llama Gestión de la Hospitalidad. Si acá entre ustedes hay gente que quiere estudiar hotelería, turismo, gastronomía, bueno, yo soy profesor allí en un primer semestre con los que ingresan en una materia que se llama Expresión Oral y Escrita. Guaraní a castellano, los dos idiomas. Y en el último año, en el último semestre, me toca desarrollar una materia que se llama Sociología Paraguaya.
Estoy en otra facultad que se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dentro de una carrera que se llama Formación Docente. Allí terminan siendo docentes de matemáticas y ciencias básicas los que estudian la carrera en la cual yo estoy trabajando. Y allí tengo una materia, soy profesor de una cátedra que se llama Sociología de la Educación. Y estoy también en otra facultad de Enfermería y Obstetricia. Allí desarrollo una materia que se llama Socioantropología, la ciencia del hombre, la ciencia del ser humano. Y en la Facultad de Ciencias Económicas, allí sí enseño guaraní. Bueno, aparte de eso, soy director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que forma profesores de guaraní hace mucho tiempo. Este año vamos a cumplir 37 años formando profesores de idioma guaraní en todo el Paraguay. ¿Qué otra cosa más? Bueno, tengo libros publicados, yo tengo 20 libros publicados sobre guaraní, cultura popular, de todo un poco, ¿no? Y bueno, y diariamente yo alojo información, novedades sobre el guaraní en internet. Normalmente no dejo pasar un solo día sin poner algo en internet. Acá les voy a comentar algunas de las cosas en las que, por esas circunstancias de la vida, entonces me tocó cruzar el camino y hacer algunas otras cosas. Y el deseo de que también ustedes, estando en este hermoso colegio, entonces a corto tiempo puedan ir a estudiar una carrera universitaria y después trabajar. Eso es todo lo que todos deseamos, ¿verdad? Bueno, la profesora les dijo que estamos en una semana muy importante. El día lunes 22 fue el día del folclore. Guaraní ya estaba Taba, pueblo, Arandú, saber, sabiduría, la sabiduría del pueblo. Y esa es una fecha que un inglés, un ciudadano inglés llamado William John Thoms, alguna vez en Inglaterra, se puso a observar todo aquello que tiene que ver con las tradiciones, los cuentos populares, las leyendas, los mitos, los trabajos artesanales como ustedes acá conocen, el ñandutí, el adopoquí, eso forma parte de la artesanía. La gente que hace cipá y vende. Hay dos ciudades así muy importantes, hay muchas otras más, pero dos ciudades en Paraguay que producen cipá, una es Barrero, Orcevia Ayala, y la otra se llama Coronel Bogado. Bueno, eso por ejemplo es un trabajo artesanal, involucra todo aquello que se hace a mano y que se hace de manera tradicional. Bueno, y todo eso le llamó la atención siempre a este señor, y un día él hizo una propuesta para que en todos los lugares del mundo la gente pudiera rescatar toda esa cultura, esas tradiciones, creencias, costumbres, las artesanías, para que no se pierdan. Entonces él escribió una carta, y esa carta donde él le decía a todos los que podían leer el diario de entonces se llamaba traducido, era el Ateneo. Y envió la carta, y la carta fue publicada el 22 de agosto de 1846. Y allí es cuando William John Thoms dice, bueno, es importante rescatar la cultura del pueblo. Y él hablaba allí de un término, él usó un término que es folclore. Fol, ¿verdad? Pueblo, y lore es la sabiduría, el saber popular, el saber del pueblo. Y acá nosotros, en guaraní, exactamente, Taba, pueblo, Arandú, sabiduría. Es lo mismo, ¿verdad? En versión guaraní. Y desde esa vez, en muchos lugares del mundo comenzó a celebrarse el Día Internacional. Les aclaro que no es un día mundial, porque hay países donde no se celebra el 22 de agosto, el Día del Folclore. Por ejemplo, aquí cerca de nuestros hermanos argentinos, ellos no celebran el 22 de agosto, sino que ellos celebran una fecha parecida el 10 de noviembre, recordando al creador de uno de los libros más importantes de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. El autor de ese libro
José Hernández, y se recuerda el día del nacimiento de él en Argentina. Entonces ellos hablan del día de la tradición el 10 de noviembre. Solamente para que entiendan, cuando hay una fecha internacional y una fecha mundial, el Día del Folclore es una fecha internacional, se recuerda en muchos lugares del mundo, pero no en todo el mundo. Y bueno, mañana es el día del idioma guaraní. También brevemente les comento que en 1967 se aprobó la Constitución Nacional anterior a esta que tenemos. Esta que hoy tenemos es del año 1992. Este año, en julio pasado, cumplió 30 años de su promulgación. La promulgación es el momento en que entra en vigencia la Constitución. ¿Y qué ocurrió en 1967? Un muy, pero muy destacado, un ilustre estudioso del guaraní, muchos lo conocen y otros no, como un héroe civil, es el doctor Reinaldo Julián de Cut La Rosa. Lecout se escribe, es un apellido extranjero, pero más paraguayo que la mandioca, ¿verdad? Entonces, Lecout, que ya tenía una serie de actitudes positivas hacia el guaraní, porque él fue el que por primera vez enseñó el guaraní en el Paraguay, y enseñó en el ámbito de la universidad. En la universidad fue donde por primera vez el guaraní se enseñó en 1944, por primera vez. Y el primer profesor que alguna vez enseñó guaraní, Reinaldo Julián de Cut La Rosa. Este mismo señor después enseñó en otros colegios, no había nadie, era solo, ¿verdad? Y en 1967 se resolvió, en este caso, estudiar una nueva Constitución Nacional para el Paraguay. Y cuando se enteró de eso, de Cut La Rosa hizo un escrito donde él pedía que el guaraní sea incorporado como idioma oficial del Paraguay. Y él hizo ese escrito que más o menos tiene 10 páginas. Y él, en un gesto muy solidario, comenzó a visitar a muchos intelectuales, a mucha gente que en ese caso trabajaba en el ámbito literario, en el arte, músicos, artistas, en fin, y algunas instituciones, y les pidió a todos ellos, a los artistas y a las instituciones, que firmen con él el pedido. Pero tanto que al final él presentó el pedido, se trató el pedido, pero los convencionales constituyentes finalmente declararon por primera vez en la historia al guaraní como idioma nacional. Todavía no como lengua oficial, pero como idioma nacional. Eso estaba en un artículo, que era el artículo 5 de la Constitución de 1967. Y había también allí decía, los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Y había otro artículo en esa misma Constitución, el artículo 92, que decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Bueno, esos dos fueron los artículos que estaban dentro de la nueva Constitución, y esa Constitución entró en vigencia el 25 de agosto de 1967. Y entonces había una asociación de profesores de lengua guaraní que en el año 1979 aprobó también que esa misma fecha en que se aprobó la Constitución Nacional también sea reconocido en adelante como Día del Idioma Guaraní. ¿Por qué? Porque esa es la primera constitución que en Paraguay le dio rango constitucional al guaraní. Por eso se celebra el 25 de agosto como Día del Idioma Guaraní, porque en la Constitución de 1967, que se aprobó el 25 de agosto de 1967, se incluyeron dos artículos que en este caso le daban un rango constitucional al guaraní. Una última fecha importante en esta semana, porque todo agosto, de hecho agosto es el mes más folclórico en el Paraguay. La otra fecha importante va a ser el sábado 27, es el Día Nacional de la Guaraní. La canción, nosotros en Paraguay tenemos dos ritmos, uno alegre, que inclusive se baila, que es la polca, y el otro un ritmo más nostálgico,
más romántico inclusive, que normalmente no se baila, se llama la guarania. Y esa guarania es obra de uno de los paraguayos más grandes de todos los tiempos en materia del arte nacional, y se llama José Asunción Flores, ¿verdad? José Asunción Flores creó la guarania, y con la creación de la guarania, entonces, a partir del nacimiento de José Asunción Flores, también se tomó esa fecha como Día Nacional de la Guarania, en homenaje a José Asunción Flores. Bueno, con este comentario, ahora quiero pasar a mostrarles algunas cosas interesantes. Nosotros miramos al guaraní hacia atrás en la historia y podemos mirar al guaraní hacia adelante, cómo estamos ahora y cómo se proyecta hacia el futuro. Un dato importante es que, para que tengan una idea, yo le pregunté a mucha gente de muchos países, especialistas en temas sociales, en temas de idioma, si el idioma que ellos hablan en otros lugares alguna vez fue perseguido, alguna vez fue discriminado, o alguna vez inclusive se hizo todo el esfuerzo por negar y por eliminar a un idioma. Y mucha gente me dijo que no sabía nada de eso, que nunca jamás ocurrió con su idioma. Algunos me contaron de algunas historias, pero que otra vez cuando yo les hacía a ellos la siguiente pregunta, a eso que me decían que sí tuvieron algún problema con su idioma, yo les preguntaba si alguien recibió algún castigo físico o un castigo verbal por hablar ese idioma. Y algunos me decían, en algunos casos sí había castigos verbales, como no hables ese idioma no sirve, pero nunca nadie hasta ahora me comentó de haber sido castigado físicamente por hablar un idioma. Y bueno, entonces el guaraní se convierte a partir de esto que les digo como prácticamente el único idioma en el mundo donde la gente fue castigada físicamente por hablar el guaraní. Y, por ejemplo, haciendo un grupo como el de ustedes, en un colegio, alguien era descubierto hablando guaraní, entonces le castigaba. Y el castigo era, por ejemplo, pasar y arrodillarse por hablar guaraní. Una cosa a lo mejor que ustedes me van a decir, no puede estar aquí el piso, ya está. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió también? Que no era solamente arrodillarse allí sobre el piso liso, sino que, por ejemplo, se molía el maíz duro, y ese maíz molido se extendía sobre el piso, y sobre eso tenían que arrodillarse. Ya, eso ya fue una cuestión más dolorosa. Sino era el maíz molido, era sal gruesa, y sobre sal gruesa tenían que arrodillarse. ¿Cuál es la razón? Y sencillamente por hablar guaraní. Estaba prohibido. Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar del toba, la cara, y peté. Peté es esto, es golpear la arena en la cara, toba peté. Pero resulta que para los que hablaban guaraní se creó otra forma de golpear, pero golpear la boca, porque a través de la boca hablamos. Y cada vez que alguien escuchaba a alguien hablar guaraní, decía, yuru peté sere, oye, guaraní. Golpear en la boca porque ya estaba hablando otra vez de guaraní, era el golpe acá. Yuru, boca, peté, golpearle en la boca, darle el equivalente a una bofetada, pero en la boca. ¿Por qué? Por hablar guaraní. Otros eran descubiertos hablando guaraní y, por ejemplo, tenían que correr el patio de la escuela toda la mañana o toda la tarde, dependiendo del turno, y recorriendo el patio tenían que decir, no voy a hablar más guaraní, no tengo que hablar más guaraní. Era el castigo de una mañana o una tarde por hablar guaraní. Bueno, ahora bien, nosotros venimos de ese tiempo donde mucha gente sufrió mucho por hablar guaraní. Pasó el tiempo y llegamos a hoy, y resulta que en este momento hay mucha gente que cambió esa actitud. Y hoy día se estudia el guaraní en varios lugares. Ustedes mañana, como dije recién, van a estudiar, probablemente acá hay gente que quiera estudiar medicina, o arquitectura, o ingeniería, derecho, economía, en cualquier universidad pública o privada, y una de las cuestiones que van a tener es que aprender guaraní. Porque en la realidad social del Paraguay, del 100% de los paraguayos,
casi 40%, fíjense, 40%, casi 50%, 40% es guaraní hablante, habla guaraní. Y esa persona va a venir junto a un médico, una médica, vamos a suponer cualquiera de ustedes, y no les va a poder decir el nombre de la enfermedad en castellano. Le va a decir, por ejemplo, Semembui y Cambiruyeré. Cambiruyeré es un término que probablemente el que no habla guaraní no entiende o no va a entender. En cambio, la gente con ese nombre le llama así a una enfermedad que los médicos, en el lenguaje médico, le llaman gastroenteritis. Pero la gente que viene no dice, mi hijo tiene gastroenteritis, dice guaraní, Semembui, Cambiruyeré. O por ejemplo, viene alguien con una hidrocefalia, le crece la cabeza y acá la gente no dice, mi hijo tiene hidrocefalia. Semembui Oyojeá, dice la gente. Otros dicen Semembui Oyejarú. Y eso tiene que saber un médico. Son muchísimos los casos donde, por ejemplo, estudiantes de medicina o médicos tienen que salir rápidamente al pasillo y preguntar quién sabe guaraní, que venga alguien a ayudarme. Y bueno, aparece una enfermera o otro médico que viene y le hace la traducción, porque en este caso hay un 40% de gente que en cualquier momento se puede acercar a ustedes a hablarles en guaraní. Y eso ocurre acá alrededor nuestro, puede ocurrir en algún lugar más retirado, pero hay 40% que es población que solamente habla guaraní. Luego hay un 30% de gente que habla los dos idiomas. ¿Sí? Guaraní, castellano, castellano, guaraní, y son llamados bilingües. Si nosotros tomamos ese 40 más ese 30, son 70% del Paraguay que habla y entiende guaraní y que en algún momento va a ser, a lo mejor un paciente de ustedes, un usuario de los servicios que ustedes van a prestar. Entonces van a tener que conocer, y sí, por eso en Derecho se estudia guaraní, por eso en Medicina se estudia guaraní, en Arquitectura, en Ingeniería, en Economía, se estudia guaraní hoy en día, para poder atender a la población que después va a requerir de mi servicio. Pero también se enseña guaraní en otros países. Se enseña guaraní en Argentina, en la universidad más importante que tiene la Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, que se conoce con la sigla UBA, y allí hay cátedras de guaraní. También en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, y ahora, en este mes de agosto, en la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, empezaron una cátedra de guaraní. Se enseña guaraní en una de las universidades más prestigiosas de Brasil, que es la Universidad de São Paulo. Ellos le dicen la USP. Acá al cruzar la frontera se dice que está la universidad más grande de Latinoamérica y se llama UNILA, y en la UNILA hay cátedras de guaraní. También se enseña guaraní en Mato Grosso, en Los Grados. Se enseña guaraní en los Estados Unidos, se enseña guaraní en España, se enseña guaraní en la universidad más importante, se considera que es la más importante del mundo, no solamente de Europa, la Universidad de la Sorbona, o también llamada Universidad de París. Y los que allí enseñan ya ni siquiera son paraguayos, son franceses que aprendieron guaraní, que hoy están enseñando guaraní en Francia. Les voy a mostrar en un momento el primer sitio que el guaraní tuvo en internet. En 1995 no fue obra de un paraguayo, y tampoco ese sitio se creó en Paraguay. El primer sitio que el guaraní tuvo en el mundo fue obra de un profesor alemán llamado Wolf Lustig, y él era profesor en este momento está jubilado, justamente el día de su cumpleaños, él estaba viviendo ahora en Grecia, y él era profesor de la Universidad de Mainz, y allí estudiaron casi por 20 años, estando todavía como director, la lengua guaraní. Entonces, eso sirve para que ustedes tengan una idea de cómo cambiaron los tiempos y cómo el guaraní, pasar un momento difícil, hoy en día se convirtió en un idioma muy atractivo para mucha gente. Dos cositas que quiero mencionarles antes de mostrarles lo que les voy a mostrar. Se hizo un estudio a nivel mundial y la UNESCO, un organismo de las Naciones Unidas, hizo un inventario, y en el mundo hoy hay 6.000 lenguas, 6.000 idiomas. De los 6.000 idiomas, según la UNESCO, más de la mitad
se calculan 3.500 lenguas están en peligro de muerte. Y cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días, según la UNESCO, muere un idioma en el mundo. Lo que hicieron en el estudio dijeron lo siguiente: una lengua está en peligro de muerte cuando tiene menos de 100.000 hablantes. Y también está en peligro una lengua cuando hoy no tiene presencia en Internet. Toda lengua que tiene menos de 100.000 hablantes está en peligro de muerte. El guaraní está en peligro de muerte y no está en peligro de muerte porque toda la región tiene 11 millones de hablantes. Está lejos de los 100.000. De esos 11 millones, 7 millones vivimos acá, en Paraguay. Y acá les voy a mostrar la otra fortaleza del guaraní. Hoy el guaraní está en Internet. Y les decía yo recién, un alemán llamado Wolf Lustig fue el primero que en 1995 puso al guaraní en Internet. Acá les voy a mostrar, acá. Vamos a entrar y ustedes van a poder ver allí. Ahí está. Esa es la página hasta hoy. Van a ver ustedes en la columna de la izquierda está el texto guaraní, al lado está la traducción al castellano, al lado está la traducción al alemán y al lado está la traducción al portugués. Acá van a encontrar muchísimas cosas. Hay informaciones sobre música, sobre poesía. En algún momento tienen que hacer algún trabajo sobre historia del Paraguay, inclusive. En guaraní y en castellano van a encontrar acá. Esto yo le voy a pasar después a la profesora el enlace. Que quiera después leer, lo único que va a tener que hacer es darle un clic en el enlace y van a ver ahí. ¿Sí? Pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaría la página web? Acá está. Se llama Ñandutí Guaraní Growe. Así se llama. Y este alemán, miren, en 1995, él inclusive creó el nombre para la palabra para decir Internet en guaraní. Él comparó a Internet con una tela de araña. Y la tela de araña es lo que conocemos nosotros con el nombre de Ñandutí. Por eso él le llamó a Internet, en 1995 ya le bautizó con el nombre de Ñandutí. Acá a la izquierda, allí donde aquello está el cursor ahora, allí, ustedes pueden escribir palabras sueltas, una palabra, ponen caminar y él les dice guatá. Ustedes le preguntan cómo se dice cantar y allí le van a responder por ahí. Es un diccionario palabra por palabra, ¿verdad? Este es el primer sitio en el mundo. Y un segundo sitio, en el año 1996, ese segundo sitio sí ya es paraguayo. El creador es un profesor que también es profesor de inglés, de alemán, de francés, de chino. Él se llama Mario Bogado y él creó una librería y todo el contenido de la librería al entrar está en idioma guaraní. Y voy a mostrarles acá. Se llama Guaraní Haití, que significa Guaraní Haití, el nido del guaraní. Y acá tienen ustedes la página, y donde estoy con el cursor dice Cuatiañé. Abajo está la traducción libros, Oroboé, enseñanza, Ñembojasá, traducciones. Y acá hay un listado, todo esto que ven ustedes acá es como una especie de índice, y están los distintos libros. Este último que les muestro acá es donde están todos los diccionarios. Y fíjense que allí entre paréntesis figura 42. Él tiene 42 diccionarios de guaraní. Y voy a entrar a mostrarles, allí van a ver, estas son las tapas de los diccionarios que hoy tenemos de idioma guaraní. Este que ven ustedes acá, este de tapa azul, es uno de los más conocidos. Hay muchos de ustedes probablemente van inclusive a un súper y van a encontrar eso, ¿sí? ¿Tenés ese? Bueno, acá para no ir lejos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sí, bueno, Adrián, ¿sí? Adrián tiene este diccionario. Bueno, de todos los diccionarios, este que les estoy mostrando acá es el diccionario más antiguo, más tradicional. Su autor es un sacerdote, ya falleció, él se llamaba Antonio Guas. Y hay hoy un diccionario muy completo, que es este que les voy a mostrar acá. Y algunos de ustedes me dicen, profesor, yo quiero comprar un diccionario, ¿verdad? Este que está acá se llama Gran Diccionario Abanillé. Este es el más reciente, el que tiene más palabras para cualquiera de ustedes que quiera tener en la casa un diccionario grande. Bueno, este es el segundo sitio. Y vamos a ver,
de Mario Bogado también. Él en 1996 hizo eso. ¿Qué hizo también? Él comenzó a hacer unos audiovisuales, unos documentales que hoy en día están alocados en YouTube y muy pero muy interesantes. Acá van a ver ustedes, se llama Aigú Maranequí. Y voy a ver un poquitito si por aquí tenemos sonido, vamos a poder escuchar, si no por lo menos vamos a ver. Esto es producción de él, acá hay más de 150 de una serie y hay otros 250 en otra serie, ¿sí? Aproximadamente cuántos libros o contenidos están disponibles en guaraní. En guaraní hoy se calcula, allí vieron ustedes en la cantidad de 42 diccionarios. Si ustedes van a hacer una biblioteca básica, fácilmente van a encontrar 1000 títulos que pueden tener en una biblioteca, de todos los temas, botánica, zoología, literatura, gramática. Hay hoy una información muy bien, en ese sitio pueden echar y van a ver, impresionante, ¿verdad? Entonces, acá van a ver ustedes los videos de Aigú Maranequí. Un segundito, ahí entramos. Esto está en YouTube y ustedes acá les voy a hacer una entrada. Para que tengan una idea nada más, acá les muestro los títulos. Esto, por ejemplo, es un capítulo que se dedica a las culturas del mundo, culturas nativas del mundo, porque no solamente acá en América existen poblaciones nativas, en Europa, en África, en Asia, en todos los países existen poblaciones originarias. Esto, por ejemplo, la parte de zoología, todo lo que tiene que ver con animales, sus nombres de guaraní, una pequeña historia de los animales, van a encontrar ustedes acá, ¿verdad? Él va haciendo como una especie de resumen de qué vamos a encontrar acá. Esto, por ejemplo, también es interesante. Él hizo acá un documental sobre los aviones. Él es paracaidista, entonces le encanta el tema y comienza a describir todo esto también en guaraní, ¿verdad? Esto se llama Aigú Maranequí. Son muchísimos títulos que van a encontrar ustedes en YouTube y es material bastante práctico, nada complicado para poder escuchar y entender. Pasó un poco más y miren un poco esto que está acá. El año 2005, voy a ir saltando algunos y en todo caso, si ustedes me dicen más adelante, bueno, me gustaría saber sobre esto, entonces yo voy a volver a mostrarles algo. Solamente por aquello de no cansarles mucho, ¿verdad? Esto es Google, así como aparece allí, Google. Y en el año 2005, la empresa Google decidió crear una interfaz en guaraní. La interfaz estaba originalmente en inglés, se tradujo al castellano, al francés, a varios idiomas que normalmente usaban en ese momento mucho internet. Y mucha gente entraba y escribía en el buscador la palabra guaraní. A Google le llamó la atención a la empresa y investigando descubrieron que el guaraní es un idioma hablado en América, en esta parte, concretamente en Paraguay y en su entorno. Entonces ellos dijeron, es importante, la gente busca mucha información y vamos a crear un navegador de Google en guaraní. Y apareció esto que van a ver acá. Si ustedes se fijan, acá dice Google desde acá, Añañandupo, Ares de B, acá tienen Tanga. Bueno, esta es la interfaz en guaraní. Y lo más nuevo de Google es lo que hoy en día tenemos. 200.000 palabras se están traduciendo para un traductor. Y de esas 200.000 palabras, 5 profesores están hasta ahora, ya cargaron 60.000 palabras.
Y hoy día es el mismo traductor que ustedes tienen, que cuando entran a internet, ustedes pueden escribir traductor, aparece el traductor, ustedes ponen un texto en castellano y piden que se les traduzca al inglés. Y Google le hace la traducción. O eso mismo puede pasar al francés o al alemán. Y es lo que hoy tenemos. Hoy ya tenemos un traductor guaraní con 60.000 palabras, todavía faltan muchos, pero ya tenemos algo interesante. Y les voy a mostrar la prueba porque esto es lo último de lo último. Voy a poner acá P. Digo yo, Pellaguata está viendo ya en castellano la traducción, él está traduciendo. Y le pongo acá, aunque sea una cuestión, pongo solamente porque no, la tilde nasal acá. Y fíjense que acaba de traducirme Pellaguajo, el perro azul. Y yo puedo hacerles escuchar el perro azul acaba de decir, ¿sí? ¿Perdón? Sí, adelante. Directamente pone traductor en Google, pone traductor guaraní y entra. Pueden hacer la prueba ahora. Miren, les voy a mostrar cómo acá, no sé, por el sonido nada más, como no tengo una forma de hacerles escuchar más fuerte. ¿Sí? También. Vos ponés, solamente tenés que poner traductor español y buscar idioma guaraní. Acá les voy a mostrar la prueba, esto está en guaraní al español, pero acá voy a cambiar de idioma. Voy a poner, a ver un poco inglés, vamos al inglés. Paseo, ¿no? Español, un poco más abajo, de este lado está en inglés. Acá está. Y al poner inglés, allí está The Blue Dogs, automáticamente. Y como acá está el sonido, repito, si ustedes ponen un poco de por lo menos lo que están acá van a escuchar la pronunciación. Yo, siendo guaraní hablante, sin conocer inglés, pongo en guaraní lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero decir a alguien, quiero comprar azúcar, y automáticamente ya me traduce al inglés. Y que puedo escuchar eso. Intenten escuchar si es que pueden. The Blue Dog, dice acá. Ahí. Entonces yo puedo en una de esas escribir en guaraní, leer o hacerle leer a la persona, o directamente apretando allí el parlante, la persona puede escuchar la traducción al inglés. Voy a cambiar un poco, vamos a buscar francés. A ver un poco de inglés. F, G, H, por acá abajo. A ver un poco. Acá está, francés. Y ustedes tienen allí traducido del guaraní al francés. Si yo quiero escuchar esto en francés, acá está diciendo, lastimosamente yo soy un perfecto ignorante del francés, así que acá exactamente pronunció como se tiene que pronunciar en francés. Yo puedo llevar esto, por ejemplo, al alemán, y acá está alemán. Bueno, entonces, en alemán allí está la traducción de Pellaguajo, está en alemán. Yo le pongo otra vez acá el audio y acaba de hacer la traducción directamente, ya con el sonido, con la pronunciación en alemán. Y voy a una última, portugués, un cachorro azul, eso sí más o menos me sale a mí, Pellaguajo. Y entonces yo le doy otra vez acá el clic, un cachorro azul, dice acá. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Vamos a suponer que un francés entra, y obviamente acá yo tengo que ubicar el traductor de origen en el idioma francés, y acá en la derecha yo busco al idioma al cual quiero traducir. Esto mismo, si yo pongo un cachorro azul, voy a copiar, voy a abrir una ventana, o voy a volver a escribir traductor, pero voy a poner acá traductor portugués, acá, portugués, español, voy a poner primero acá. Entonces yo tomo un cachorro azul, veo acá, allí me sale el perro azul,
Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en esta columna, a ver un momentito, puedo poner. La versión de buscar esta misma traducción de Bucasoro Azul también a guaraní, ¿verdad? En todo caso voy a poner directamente allí arriba, haciendo eso mismo, pero poner acá traductor, en vez de traductor portugués, voy a poner acá guaraní, para hacer más práctico. Ahí, le doy enter y vamos a tomar acá, pegar, ahí está, Bucasoro Azul. En este caso me puso en español, lo tengo que buscar guaraní, ¿sí? Claro, así mismo. No, por eso, en cualquiera de los casos, lo que hoy ya nosotros tenemos es esta ventaja de poder directamente poner un texto guaraní y hacer en este caso la traducción a otros idiomas que tenga acá la opción. Tendría que estar, como dice ella, al propio traductor para hacer esta otra traducción que quería hacer. ¿Qué me iba a decir? El hecho de que el guaraní se esté incorporando en los traductores canales se ve como una oportunidad de aprender, porque no simplemente dejes de lado el aprovechar de los contenidos y empieces directamente a traducir a español. Básicamente, creando mal, pero no claro. como diversión. De hecho, lo que con esto se busca es poner al guaraní en la situación de cualquier otra lengua del mundo, ¿verdad? Porque existen muchísimas lenguas que no pueden hacer esto que les estoy mostrando, no pueden hacer traducciones. El guaraní hoy tiene un espacio que 10 años atrás, 2 años atrás, 1 año atrás no tenía. Hoy ya tenemos, repito, de las 200.000, 60.000 ya están cargadas y ahora se está trabajando. Se calcula que en 1 año y medio más o menos el traductor va a estar completo. 200.000 palabras en guaraní, 200.000 en castellano y el promedio normalmente con varios otros idiomas del mundo, 200.000 palabras. Calculamos, repito, en 1 año y medio que esto va a estar terminado. Simplemente para que tengan entonces ustedes una idea de cómo hoy en día tenemos esto que en un momento era una cuestión impensable. Nadie llegó a pensar que esto podía ser posible. Pasó un tiempo más y voy a llegar a esto otro, por lo menos 2 cosas más le voy a mostrar porque después si quieren preguntar algo. El material es mucho más extenso, podríamos estar acá durante no solamente toda la mañana, sino que 2 o 3 días acá, ¿no? Bueno, en el año 2007, era noviembre, yo les contaba hace rato, soy profesor, estaba preparando yo un examen, era un sábado a la mañana, y tenía una duda con respecto a un tema que iba a incluir como parte del examen. Como tenía una pequeña duda, era una fecha, entré a internet, lo más rápido, ¿verdad? Y directamente cuando a veces ustedes ponen algo que desean saber allí en el buscador, lo primero que les refiere es Wikipedia. Entonces entro a Wikipedia, busco la información, encuentro, efectivamente hice la comprobación que quería. Y un rato antes, media hora antes, yo terminé de escribir un cuento guaraní, un cuento de 10 líneas sobre la historia de un fantasma, que en guaraní decimos pora. Bueno, eran 10 líneas. No sé por qué se me ocurrió intentar alojar en Wikipedia ese cuento que yo hice. Entonces, como yo era ya usuario de mucho tiempo, yo estaba registrado como usuario, ¿qué hice? Abrí una página de edición. Y en la página de edición lo único que hice fue copiar, pegar. Copié mi cuento, pegué acá. Le puse el título, envié. Como estaba muy apurado, ya no tuve tiempo de verificar nada. Una semana después, volví a sentarme por otro motivo y allí me acordé. Y dije, ¿será que quedó finalmente el cuento en Wikipedia? Entonces escribí el nombre del cuento y recibí la respuesta, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Nuevamente insistí, volví a abrir la página de edición, copié, pegué, le puse el título, enter, se fue. 1 o 2 minutos después, yo recibo un correo electrónico y en un mal castellano, un castellano usando traductor, porque después
después me enteré que él tampoco hablaba castellano, usó un traductor para comunicarse conmigo. Más o menos me dijo lo siguiente la persona: entiendo que usted está tratando de editar una página Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y abajo me describe: parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Y abajo otra vez, si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Para eso envíeme en un archivo adjunto el texto con una traducción. Y nada más que eso, y firmaba Hugo, tan común el nombre Hugo, .arg. Cuando yo leo ARG, yo dije Argentina, Hugo, Argentina. Entonces yo le respondo inmediatamente con otro correo y le digo: hola Hugo, efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy intentando alocar es un cuento cortito sobre fantasmas, que acá en Paraguay en guaraní le decimos pora. Entonces, ¿qué hice? Copié el archivo, le hice una rápida traducción, eran 10 líneas, rapidísimo, y le adjunto, y antes de terminar mi respuesta le pongo finalmente, tratando yo de ponerme bien con él por el gesto que iba a tener conmigo. Entonces le digo: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude a alojar estas informaciones en Wikipedia. Entonces, le envío un ratito después ya nuevamente la respuesta de él, y allí me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, yo no vivo en América, yo vivo al otro lado del mundo de su país, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Salga e ingrese en 10 minutos. Son los 10 minutos más largos que tuve que sufrir, ¿verdad? 10 minutos contados segundo por segundo. Finalmente entro y, para mi sorpresa, mi cuento en guaraní con la figura de un fantasma. Yo venía en la vida, un hombre realizado un cuento en Wikipedia, ¿verdad? Pero tampoco era gran cosa, van a decir ustedes. Bueno, entonces yo ya estaba, ya dije, ya está, ya tengo un cuento, era lo que yo quería, poner un cuento. Pues eso fue sábado, pasó domingo, lunes, el martes, después de las 10 de la noche, pues la comunicación con él, las primeras veces fue en ese horario. Él me escribe el martes y me dice: yo ya no le escribí, yo ya no le pedí nada, yo ya cumplí el sueño, un cuento para mí, punto, ¿verdad? ¿Y qué me dice él? Que si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Yo tenía cuentos a patadas, ¿verdad? Entonces le envío 2. El mismo procedimiento, sale y echa en 10 minutos. En 10 minutos hecho, encuentro 2 cuentos más, eran 3. Uno de ellos sobre el famoso Luisón, ¿verdad? Con la figura de Luisón también de por medio. Todo eso ya puesto por él. Martes, miércoles, jueves, me vuelve a escribir y me dice: si tiene otros 2, envíame. Le envío. Y para allí pasó al siguiente sábado y él me escribe lo siguiente: yo quiero proponerle a usted es profesor de guaraní, intentar traducir Wikipedia a guaraní. Pero también yo tengo que aprender guaraní. Él estaba al otro lado, ¿verdad? Nunca jamás en su vida habló guaraní, ni siquiera castellano hablaba. Y entonces me dice él: cada vez que usted en adelante me escriba, me va a hacer en forma bilingüe. Escríbame en castellano y escríbame al lado en guaraní. Me complicó la vida porque todo tuve que duplicar, ¿verdad? Entonces, yo le digo a él: si no es mucho, si está dentro de mis posibilidades, yo no entiendo nada de informática, te cuento, soy un profesor, una persona común y corriente, y bueno, no hay problema, sí, lo que podamos vamos a hacer. Entonces, yo comienzo, me pasa a mí, y allí me enteré de algo, que había sido, teníamos una diferencia horaria de casi 12 horas. Cuando acá eran las 10, 11 de la noche, allá ya eran las 8 de la mañana. Yo me estaba por dormir y ella se levantaba ya, ¿verdad? Y me comienza a pasar las palabras y yo voy haciendo las traducciones. Y eran 5, después eran 10, tranquilo, sin problema, 20 palabras, sin problema, después ya fuimos a 50, no una sola vez. Ya en vez de acostarme 10 minutos después, me acostaba una hora después. Después ya vinieron 200 palabras en una sola vez, me quedé hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Él perdía la vida, ya estaba despierto, yo ni siquiera estaba durmiendo, ¿verdad?
Y pasó un tiempo más y recibo más o menos a unos 45 días. La cuestión es que yo tenía que ponerle todo guaraní. Le ponía hola sarunas, baecha sarunas. Aquí te envío, habla jacandé, este papel, poco atía. Así era la cuestión. Unos 45 días después me escribe él de una manera espeluznante lo que me dijo a mí. Me dejó allí, pero tremendamente impresionado. Cuando me dice, si ahora los paraguayos quieren morir, todos quieren morir, pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir. Desde hoy tenemos Wikipedia guaraní, tenemos 60 páginas. Y así empezó esta historia que les voy a mostrar acá. Hoy día nosotros tenemos Wikipedia. De las 6.000 lenguas, 370 lenguas del mundo tienen su versión propia de Wikipedia. Esto que está acá. Toda esa traducción que ven ustedes a guaraní es lo que yo traduje con él. Terminé calculando que iban a ser 10, 20, 50 palabras. Terminé traduciendo 27.000 palabras. Casi me volví mono, ¿verdad? Traduciendo. Pero allí está el resultado. Y comenzamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Que mucha gente entraba a ver. Y probablemente si ustedes no conocían, bueno, acá le voy a hacer la propaganda en contra de la profesora Blanca, ¿verdad? Pues le va a dar un trabajo práctico y ustedes van a entrar a buscar acá, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quiere, ya que estamos en la semana del folclore, alguien quiere saber algo sobre el meyú, pero en guaraní. Yo escribo meyú, le doy, acá dice jecá, meyú, jecá, y esto que hace me lleva al meyú. Pero en guaraní. Ahí está. En guaraní. Bueno, una cosa tremenda. Yo le digo a él, tan impresionado estaba yo, que le digo, desde un comienzo, yo estaba diciendo, yo no tengo dinero, yo no sé cómo te voy a pagar esto. solamente 370 lenguas en el mundo, de 6.000 lenguas tienen su versión propia. Entonces, él me responde y me dice, en Wikipedia somos todos colaboradores, yo no voy a cobrar nada, esto es una colaboración. Bueno, me quedé tranquilo, pero pasaron 2 días, 3 días en realidad, y me volvió a escribir. Y en serio y en broma, Sarona 5 me dice a mí, ya sé cómo me va a pagar. Y le digo, contar que no sea plata, no hay problema. Y me dice él, en Paraguay yo sé que se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Entonces, acá está mi señora, ya se llama Sabina. Nos fuimos con Sabina a Luque, compramos un lindo equipo de tereré de plata, a lo mínimo que podía darle, la guampa, las jarras, y le agregamos un equipo de mate, una pava y el mate, ¿verdad? Conseguimos una hierba pasada de 7 kilos. Y cuando intenté enviar por alguna empresa de aviación, todo el mundo me dijo no porque había hierba. Y hierba se confunde con droga y compañía. Entonces me puse a pensar, yo dije, pues ¿cómo? Hasta que alguien me dijo, ¿por qué no vas al Ministerio de Relaciones Exteriores? Y allí pueden enviar a través de la valija diplomática. Fui, le expliqué a medio mundo qué era, y me ayudaron, y finalmente fue a parar a Lituania el tereré, y el equipo de tereré. Y acá lo van a ver a Saruna 5, este joven, 17 años entonces, tomando tereré. Y cuando él me escribe esto, me dice, profesor, ya me llegó el equipo, estoy tomando tereré a 40 grados bajo cero. Porque esa es la temperatura normal allá. 40 grados bajo cero tomando tereré. En Lituania, Ahí está. Bueno, la cuestión. Ya para mí el caso estaba cerrado, yo no vi más, él tampoco, 60 días locos allí, ¿verdad? Pero después nuevamente pasó un tiempito y me volvió a escribir y me dijo, ya está, ya tenemos Wikipedia, los paraguayos pueden entrar, tienen que saber guaraní, todo bueno, pero ya está. Pero, me dice, Wikipedia es internacional, no puede haber solamente información sobre guaraní, sobre Paraguay. Toda la información del mundo tenemos que ir traduciendo al guaraní y poner en Wikipedia. Y cuando dijo tenemos, yo entendí que la parte que me tocaba a mí era la traducción. Él hacía el trabajo de edición, le ponía la foto, ponía el orden que ustedes ven allí. Y nuevamente le dije, yo dentro de mis posibilidades, yo trabajo y en el tiempo que tengo, o que tenga, yo voy a hacer la traducción. Wow. Perfecto, me dice, no hay problema, da poco, aunque sea 1 o 2, pero que tengamos ya algo internacional.
Entonces yo le digo a él, ¿y con qué empezamos? Le digo, ¿con qué tema? Y él me dice en ese momento, ya era enero del 2008, me dice, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? Diariamente, mínimamente, 30 millones de personas le buscan a este señor. 30 millones. Yo, como era esa cuestión de correo va, correo viene, correo va, correo viene, después le pregunto, ¿de quién se trata? Y él me dice, John Lennon. Bueno, entonces me puso en la encrucijada, yo no podía usar un texto, ustedes saben perfectamente que todo lo que está en internet tiene en muchos casos la marca de un registro intelectual. Yo no puedo usar una obra ajena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento me va a exigir derechos intelectuales. Entonces me puse a investigar, saqué de distintas fuentes, de otros libros que yo tenía, una información básica sobre John Lennon, en castellano. Y luego que hice la traducción al guaraní. Entonces, pusimos, acá les voy a escribir, la primera traducción hecha de un tema no paraguayo. En este caso, Lennon, entramos a John Lennon, y acá está John Lennon en guaraní. Totalmente guaraní, con la foto de John Lennon. Y acá estoy yo. Voy a dejar. Muchas gracias. Esto le voy a dejarle acá con la profesora. Le voy a pedir algo. No va a costar, no le va a llevar mucho. Me gustaría que ustedes hagan la historia acá con la directora, con los profesores, con el pastor, de lo que es, por una parte, la historia del colegio, de la escuela, y por el otro lado, inclusive la historia acá de la iglesia. Y traduzcan al guaraní. No tiene que ser un texto largo. Si quieren hacer largo, no hay problema. Pueden hacer la cantidad de páginas que quieran. Pero pueden hacer en 10 líneas, en 20, en 15 líneas. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros le vamos a pasar a Saruna Simpus. Nosotros nos comunicamos diariamente. Hoy día tiene 30 años. La mitad de su vida le dedicó al guaraní. Y él tiene un sueño. Me dice que hasta ahora está ahorrando porque él quiere venir a conocer el Paraguay. Bueno, y entonces lo que yo le planteo es si ustedes pueden hacer eso, la profesora Blanca me va a pasar a mí, yo le paso a él. Tomamos una linda foto acá del colegio, ustedes mismos también, de acá de la iglesia, y esto enviamos y ustedes van a ver acá en Wikipedia la historia de su colegio y la historia acá de la iglesia. Ustedes pueden poner al final sus nombres y van a aparecer sus nombres. Bueno, como es un trabajo tan lento y tan complicado, ustedes van a ver acá también algo que les voy a mostrar. Esto que ven ustedes en color azul son palabras claves, pueden ser nombres de ciudades o de algún hecho, algún acontecimiento. Si yo te pongo acá, Ñonaino es guerra, Arapuguá es mundial, Mocoijá es segunda guerra mundial. ¿Qué es? Que ustedes van a encontrar acá ya un texto hecho sobre la Segunda Guerra Mundial en guaraní. Pero vamos a suponer que acá entre ustedes hay gente que le gusta la música de Beatles, de John Lennon, y alguien busca una información sobre Liverpool. Y fíjense que Liverpool está en color rojo. Es información que todavía no tenemos, que falta. Entonces pueden hacer un texto cortito, una traducción, acá con la ayuda de la profesora, y eso mismo se puede alocar allí. ¿Qué es lo que van a tener? Si ustedes hacen un trabajo individual, aparece el nombre de ustedes, de la persona que hizo. Si hacen un trabajo grupal, en el trabajo al final se incluyen los nombres de todos los que intervinieron. Y así se registra. Bueno, esto es lo que hoy nosotros tenemos ya disponible. Acá les quiero mostrar que cuando yo les decía empezamos, eran apenas 60 páginas. Si ustedes se fijan acá, donde está mi cursor, allí dice 4.899 cuatiarogue páginas. Hoy tiene 5.000 páginas. Ya es un libro muy grueso, tiene más o menos de tamaño. Y tiene hasta hoy 15.000 artículos publicados. Empezamos con 4 o 5 artículos y hoy tenemos 15.000. Es lo que nosotros estuvimos haciendo durante todo este tiempo. Aclarando siempre que ese es un trabajo personal que no está retribuido. Yo tampoco busco ninguna retribución. Hago porque me gusta el guaraní
y él allá lo hace por el mismo motivo. Él está muy convencido, le encanta el guaraní a Saluna 5, que le vuelvo a mostrar. Esta es la foto de él. Solamente que después le hice una aclaración. Él, si se fijan bien, no tiene él la guampa, yo le envío una guampa. Está tomando en el mate. Él aclara que él se toma con la guampa, pero de todas maneras me dice acá hace mucho frío, así que igual mamá profesor me dice después en otro mensaje. Lo que tiene en la mano es el matero, ¿verdad? Entonces, él, repito, se está preparando. Él me dijo, en algún momento yo voy a estar en Paraguay, tengo que ir a conocer el Paraguay. Saluna 5, Bueno, unas últimas cuestiones que les voy a mostrar. Acá tienen ustedes, por ejemplo, allá que estoy en esto, ustedes dan en guaraní, por ejemplo, sustantivos, ustedes ponen acá teró, guaranime, y esto le va a llevar a teró todo lo que hay información sobre sustantivos en guaraní. Todo. Ustedes quieren saber algo sobre, a ver un poco, en vez de esto puedo poner allí teró, y acá por ejemplo queremos algo de tereré, y allí está algo sobre tereré. Todo esto que tienen acá, más la foto de tereré. En guaraní. Esto que ya está en azul, ya les muestra, dice Petenica Abo, América Eteva, dice, es una planta que es nativa de América, el capinicatí. Esto que está en rojo es lo que le dije todavía no se tiene. Y acá tienen la imagen, estas imágenes son imágenes de él, son imágenes que son propiedad de Wikipedia, ¿verdad? Yo normalmente le enviaba mis imágenes propias, y él me decía, no, Wikipedia tiene sus propias imágenes. Acá, siempre que van a buscar algo, ustedes ingresan y acá donde dice de K, allí ponen la palabra que quieren. Van a encontrar, por ejemplo, a ver un poco, Pablo Neruda, uno de los grandes de la literatura, Pablo Neruda en guaraní. Ustedes, una de las obras, a ver un poco, otro escritor importante peruano, Mario Vargas Llosa, ahí está. Mario Vargas Llosa, ahí está él, en guaraní. Incluso ustedes van a ver acá las obras de él, ¿verdad? Totalmente en guaraní. Acá hay una de sus obras que, miren mi tiempo, yo soy capaz de tirar 24 horas y tratar de hacer que duren 100 horas, ¿verdad? Pero tampoco me da. Entonces conseguí traducir una de sus obras al guaraní, que se llama La ciudad y los perros. Una de las primeras obras que escribió Vargas Llosa, que está totalmente en guaraní. Es un texto originalmente en castellano, pero que está totalmente traducido al guaraní, como ven ustedes acá. Nuevamente acá, la traducción me corresponde a mí, ¿verdad? Esto está disponible, ustedes pueden entrar, no hace falta que estén ni siquiera registrados, buscan el nombre, finalmente para cerrarles esto. Fíjense que con esto nosotros empezamos. Él dice Wikipetá. Como no tenemos la W en guaraní, usamos la B corta, y si tenemos la K, P también, y como la D no existe en guaraní, usamos la T. ¿Y por qué le pusimos la A nasal? Porque la A nasal es un símbolo del guaraní. En castellano no existe la nasalidad, en portugués tampoco, en inglés tampoco. La nasalidad es un patrimonio del guaraní, entonces por eso le pusimos Wikipetá y le dimos el acento final, porque en guaraní todas las palabras tienen prácticamente todas acento final. Carú, guapí, guatá, etc. Y acá es Wikipetá, ¿verdad? Bueno, esto que ven ustedes acá son las otras informaciones. Acá van a encontrar, por ejemplo, la biografía de Gabriel Casarcia, Agustín Barbosa, Cayo Sila Godoy, Maneco Galeano, Augusto Roa Bastos, Félix Pérez Cardoso, Eda de los Ríos. Acá van a encontrar chistes que son pucaná. Acá lo que le dije, acá hay adjetivos en guaraní, pero ya. Acá tienen Ñe Yoayú, que es la oración en guaraní, todo lo que tiene que ver con oración. Ñe Potí, poesía en guaraní. En fin, y acá van a encontrar, por ejemplo, los mitos. Teyoyaguán, Boituí, Ao, toda esta información hoy está acá, ¿verdad? Bueno, lo otro que quiero mostrarles es otro trabajo. Esto fue en el 2007. En el año 2013, por 3 años de trabajo con ya otro grupo de gente,
y siempre es un trabajo hecho de forma colaborativa. Entró en contacto con un amigo nuestro, un profesor de la facultad, un representante de la empresa Mozilla, de Firefox. Igual que Google, Firefox es uno de los navegadores más usados en el mundo. Y entonces Mozilla le planteó a él la posibilidad de hacer una traducción del navegador. Él viene, conversa conmigo, yo hablo con otro grupo pequeño de profesores, entre ellos acá mi señora también, que es profesora guaraní, y nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a hacer la traducción. Y cada viernes durante 3 años, nosotros nos juntábamos toda la mañana hasta 10 de la tarde y íbamos traduciendo del castellano o del inglés al guaraní, con ayuda de unos técnicos en informática, ¿verdad? En abril del año 2016 se presentó esto que ustedes van a ver acá. 6.000 lenguas en el mundo, solamente 370 tienen Wikipedia, pero esto que les voy a mostrar, de 6.000 lenguas, solamente 109 lenguas en el mundo tienen su propia versión del navegador Mozilla. Fire, fuego, Fox, zorro. Fire, fuego, tatá. Fox, zorro, aguará. Aguará, tatá. Así se llama guaraní, Mozilla, Firefox, se llama guaraní, aguará, tatá, aprobado por Mozilla. Y esto que van a ver acá es el navegador Mozilla guaraní, 52.000 palabras traducidas al guaraní. Ahí dice Firefox Mobile. ¿Qué significa eso? Descargar. Pueden descargar en su computadora de mesa, en su notebook, la tablet, o de lo contrario, si tienen, todavía se está trabajando, pero ya el que es para Android, ustedes pueden descargar en su teléfono y pueden hacer que el teléfono suyo navegue en guaraní usando Firefox como traductor. Acá toda la información está totalmente en guaraní. Del 100%, 99,7%, que es el total que se puede traducir, se tradujo. 0,3% es información exclusiva de Mozilla que tiene que permanecer solamente en inglés. No importa cuál sea el idioma, 0,3% siempre en inglés. Información institucional. 99,7% ya traducido al guaraní, y el tema es que acá, cada 10 días, cada 15 días, cada mes, Mozilla hace una actualización. ¿Eso qué significa? Que apenas aparece una actualización, ya tenemos que hacer la traducción. No es que se tradujo en una vez y ya se acabó la traducción, no. Cada 10, 15 o 20 días, 30 días, Mozilla mete algo nuevo y nosotros tenemos que estar traduciendo. De 52.000 palabras, hoy aumentamos 2.000 palabras más. Hoy Firefox tiene 54.000 palabras. Y es todo esto que ven acá. Todo esto es lo que ya hoy se dispone en el guaraní. Acá van a encontrar, dice Firefox, Mesa Ari, Guape, para computadoras de mesa. Van a encontrar Android, Penguaná, para los celulares. Y lo único que tienen que hacer es entrar y descargar. Y esto va a hacer que, repito, acá van a encontrar otras informaciones más a favor de quiénes somos, Mozilla, quiénes somos como institución, y Ñembocajú, todo lo nuevo que Mozilla va incorporando, totalmente ya el idioma guaraní. Bueno, esto es lo otro, y quiero terminar y después darle la palabra con algo muy interesante que también ustedes pueden hacer. Todo depende de la voluntad que tengan, y el aporte que van a hacer va a ser tremendamente importante. Voy a entrar acá. Y una cosa que muchas veces la gente decía, ¿será que esto vamos a poder tener en guaraní? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Bueno, un grupo de estudiantes como ustedes, de un colegio que está acá en Duque, la palabra arambé viene de arembé. Ara, el tiempo, orembé, labio. Traducido, esa palabra significa horizonte. Y bueno, allí un grupo de estudiantes como ustedes escuchó la canción. Esa canción se tradujo a muchos idiomas del mundo. Una profesora del colegio hizo la traducción, y como en el colegio tenían los elementos para la grabación, hicieron esto que van a escuchar seguidamente. Un segundito.
de Nuque para el mundo eso. Ayer aquí van a Niveles. Yo solamente alguna parte de rescatar. Ellos entraron a su estudio de grabación y grabaron Despacito en guaraní, con el nombre de Bebemí Despacito. Así es que podemos encontrar esto, podemos encontrar todo lo que ustedes quieran. Todo esto ya está hoy en día en guaraní. Un idioma que 50 años atrás o 100 años atrás tenía que haber muerto. Un idioma donde tanta gente se arrodilló por hablar, donde tanta gente fue castigado. Resulta que hoy es un idioma privilegiado que tiene mucha gente en el mundo que le da mucha importancia al guaraní. Bueno, yo con esto quiero terminar mi exposición. Les agradezco a todos y acá todas las preguntas que quieran voy a escuchar ahora y a tratar de responderles todo lo que pueda. Muchas gracias a todos por escucharme. Se portaron maravillosamente. Yo creo que bien vale la pena, tengo que ser en este caso también agradecido con ustedes. Me levantaste hace rato la mano, te pido disculpas. ¿Qué me ibas a preguntar? Herramientas para escribir en la computadora en guaraní. Bueno, increíble, ese fue nuestro problema. Nosotros anteriormente no podíamos escribir la G, esa de Moajé o de Guaná. Cuando nos metimos primero con Salona 5, repito, 2007, yo les explicaba, él me decía, ¿podemos escribir sin esa letra? Y yo, no podemos. La letra del guaraní para más es la única letra auténticamente guaraní, el único sonido. Ese sonido no existe en ninguna lengua del mundo. La G nasal, solamente guaraní. Entonces él me dice, si es un fonema, un sonido guaraní, pues tenemos que inventar. Y cuando a los pocos días él me pasa y me dice, ya está, usted puede en adelante usar, y gracias a Wikipedia primero. Y cuando entramos en esto último que les mostré recién, nuevamente la gente de Mozilla nos preguntó, ¿es necesario esto? Y ustedes seguramente van a recordar o le habrán llamado también así, sombrerito chino, así algo. En vez de la tilde nasal, ese sombrerito. No, y aquí también nos dijeron, ¿verdad? ¿Será que este símbolo no podemos usar? Y no, el guaraní es el que está sobre la ñ, el circunflejo. Y entonces, Mozilla, pero tan rápido como pudieron, nos crearon las letras que faltaban, y ustedes van a ver que al entrar esos símbolos hoy ya están. Pero también se debe a que esta gente, en este caso este muchacho de Wikipedia y Mozilla como una empresa norteamericana y Google, ¿verdad? en el traductor, totalmente ya con las letras, tipos característicos del guaraní. Que cuando quieran. De hecho también hay, para los que quieran, WhatsApp, ahora va a ser, ellos por el mes del idioma guaraní el año pasado, hicieron circular la tipografía en guaraní. WhatsApp me permite a mí escribir hoy en guaraní. También le voy a pasar a la profesora para que también ella les pase a ustedes. WhatsApp funciona hoy en guaraní. Y lo otro es que si ustedes buscan acá, van a buscar letra Arial guaraní. Y eso les va a permitir descargar la tabla completa del abecedario guaraní a la computadora que tienen. Ya existe una tipografía en Arial guaraní y directamente pueden descargarla. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Así, te escucho. Bueno, esa es una cosa interesante. A ver un poco si puedo mostrarle acá. Solamente le voy a mostrar, pero ustedes en el tiempo que tengan pueden entrar, ¿verdad? Y pueden poner un ratito. Esta es una película, La vida de Jesús en idioma guaraní, totalmente guaraní. Ustedes entran, tienen 1 hora de película totalmente guaraní. Esta es una de las que ya se tradujeron. Después está otra que se llama Caraí Norte, que también ya está en guaraní. Mucha gente que hoy asesina en Paraguay usa guaraní.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama Leal, una producción paraguaya. A mí me había llamado allí para hacer las traducciones. Y Leal tiene textos de guaraní, hablados y escritos. Y por otra parte, una producción paraguaya-argentina, entre los últimos, ¿verdad? Que se llama Gracias Gauchito. Hay un personaje en la Argentina, así como acá nosotros le tenemos al Perú-Imá, o alguno de esos personajes tradicionales en Corrientes. Está la historia de un niño, a que finalmente siempre lo recuerdan como niño, el Gauchito Gil. Y esa es una película que se tradujo en casi el 75%, siendo una película argentina, 75% en idioma guaraní. Y donde el actor, que nunca habló guaraní, comenzó a hablar guaraní, y si ustedes lo escuchan a él hablando guaraní, van a decir que es un paraguayo común y corriente. Ni se le nota que él en su vida habló guaraní. Bueno, y esa película, todas esas están disponibles dentro de YouTube. Si buscan ustedes, por ejemplo, van a encontrarla. Sí. Folclorización, sí. Bueno, la misma cosa. Nosotros vamos a encontrar hoy día historias sobre las distintas artesanías en castellano y en guaraní. La artesanía forma parte del folclore. La historia de Ñandutí, la historia de la Ocoquí, la historia del poncho de 60 listas, totalmente ya en versión guaraní castellano. Algunas son breves, otras son un poco más largas, y están algunas que duran media hora. Pero ya son documentales hechos en ambos idiomas, o en muchos casos subtitulados inclusive. También, así como eso, vamos a encontrar otros materiales audiovisuales. Yo les mostré el caso de Mario Bogado, y él es uno de los que continuamente hace documentales. Y allí se introduce mucha de esta información que tiene que ver con la folclorización, como decía ya, música paraguaya, van a encontrar danzas, van a encontrar de todo. Y esa es una ventaja que hoy tenemos. Si digo de esta manera, a lo mejor el colegio puede tener un canal, y en el canal se van alojando algunas de las canciones que ustedes mismos pueden producir. Todo esto pues se convierte en materiales de referencia. Hay mucha gente que después entra y busca. Este sitio que yo les estoy mostrando en este momento es un sitio que yo tengo desde hace más de 10 años, y acá yo tengo un poco más de 2 millones de vistas, de gente de distintos lugares del mundo que a veces entran y buscan algún dato audiovisual sobre el guaraní en YouTube, ¿verdad? O sea, la cuestión es poner materiales y van a darse cuenta que mucha gente entra a ver lo que ustedes pueden producir. Más todavía si lo hacen, a veces como una institución, como un curso, como un grado, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Sí, te escucho. Don Carlos, en realidad el guaraní tiene, si vamos a dividir, tiene periodos dentro de la historia. Está la época precolombina, que antes de la llegada de los conquistadores, está la época de la colonia, está la época de la independencia, y luego está el periodo de la independencia del Paraguay, y allí se incluye a Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, lastimosamente la guerra después, de la guerra del 70, que viene la posguerra, la guerra del Chaco de nuestros días. Y de la época de Carlos Antonio López hay datos interesantes que, por ejemplo, en el tiempo de él se hicieron 32 publicaciones, 30 estaban en castellano y 2 en latín. Él no publicó nada en guaraní, y Carlos Antonio López fue el presidente que en algún momento abolió los apellidos guaraníes, hizo que todos los apellidos guaraní se conviertan en apellidos occidentales. Apellidos que hoy día cualquiera de nosotros usa, apellidos inclusive muy tradicionales, muy conocidos. Entonces fueron obligados a cambiar sus apellidos, ¿verdad? Mantuvieron el nombre porque algunos de esos apellidos que quedaron, que no se llegaron a traducir por distintas razones, uno de ellos es muy conocido, Ñamandú, es un apellido inclusive muy común. O el nombre Piriyú, el apellido Piriyú, que es el nombre correcto de la ciudad que hoy se llama Piriyú. Vamos a encontrar apellidos como Aricayé, que son aquellos que se salvaron de la época de López.
En general, en el tiempo él, el único idioma que se hablaba en mayoría era el guaraní, y él mandó a muchos jóvenes a Europa para especializarse y venir acá, y con ellos llegaron al Paraguay también muchos técnicos que el uso de los idiomas, como el inglés y el francés, comenzaron a meter también acá esos idiomas. Pero así como una ocupación directa de Carlos Entierro López por el guaraní, no hay rastro. Sí, en la época de Francia prohibió el ingreso de gente al Paraguay y obligó a la gente a comunicarse en guaraní. Él escribía ahí en el Archivo Nacional. Yo pertenezco a una institución que se llama Instituto de Investigaciones Históricas Gaspar Rodríguez de Francia, y en el Archivo Nacional hay un montón de textos de la época de Francia que están en el idioma guaraní. El primer himno nacional le corresponde a un paraguayo en tiempos de Francia. Y otra cosa más, que a diferencia de López, en tiempos de Francia se usó, digamos, desde el poder, desde el gobierno guaraní. En épocas de López no. El que sí volvió a usar, el que sí después le llamó a un grupo de cultores, de personas que entendían el guaraní durante la guerra, fue su hijo, Francisco Solano López, que en 1867 en Paso Pucú logró que un grupo de especialistas en guaraní hicieran un abecedario, y ese abecedario se usó para escribir en los periódicos que había cuando eso. Uno de ellos muy conocidos, el Cabisurí, que allí se publicaba guaraní. Las publicaciones siempre tenían como objetivo burlarse de los argentinos, brasileños, uruguayos en ese momento, la Triple Alianza, y eso se hacía en guaraní. López usó guaraní, y después de la guerra es cuando viene la prohibición del uso, cuando el ejército de ocupación acá prohibió el uso del guaraní. Y de allí vienen estos castigos que les estoy comentando, que hoy en día prácticamente están borrados y tenemos un guaraní que la gente usa mucho en ese momento. Allá alguien levantó la mano y fue a pedir la palabra otra vez. ¿Sí? Por allí era. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Acá era. Te escucho. ¿En guaraní? ¿En guaraní? Sí, se dice ñe asajá. Ñe, así como ustedes suelen escribir. Ñe puso en nasal, puso asajá. Asajá. El que traduce palabras significa eso. Ñe asajá. Sí. Bueno, le voy a contar una de esas historias. Así como López se dio cuenta que el gran elemento que unía a los paraguayos era el guaraní, y era el idioma que los ocasionales adversarios no entendían. Entonces, estratégicamente se usó el guaraní en la guerra del 70. Y en la guerra del Chaco, el mariscal Estigarribia hizo lo mismo. El 28 de mayo de 1833, en plena guerra, Estigarribia quita una resolución diciendo que las tropas paraguayas se van a comunicar en guaraní. Y hay una acción muy recordada. Esto que les cuento está en el Ministerio de Defensa Nacional, en el archivo que tiene el Ministerio. Allí está una lista interminable de claves secretas y de mensajes cifrados en guaraní, todos en guaraní. Uno de ellos dice que la tropa paraguaya llegó ya casi a la frontera con Bolivia. Imagínense lo que, si ustedes conocen el Chaco, es un terreno hasta ahora impenetrable. Ubíquense ustedes 80 años atrás, en plena guerra, y eso era imposible, ¿verdad? Pero así todos los paraguayos fueron. Había momentos en que ya no tenían agua. Yo tuve un abuelo que combatió allí, y él me contaba, con mucho dolor me decía que en algún momento ellos tuvieron que tomar su propia orina porque no había agua. Y después surge como un elemento muy importante el tereré. Y el tereré servía para darle un sorbo de agua. Un sorbo yo, el otro, y era para refrescar la boca. Pero no había agua. Y este grupo estaba constituido por 700 soldados paraguayos. Llegan a esa posición y llegan al único lugar donde había agua. No había agua en toda la región. Y llegan ellos allí. De los 700, contaban que 400 ya no estaban en condiciones de pelear. O estaban mal heridos, o estaban tremendamente cansados. Estamos hablando de 800 kilómetros de caminata. Llegan allí, y allí un puesto de avanzada, un puesto paraguayo que estaba más adelante, les avisa por radio a los que estaban allí que a un día de distancia, yendo a esa misma dirección,
iba una tropa boliviana de 9.000 hombres. Allí en el puesto estaban 700, los bolivianos que venían 9.000, armados hasta los dientes. Entonces, ellos piden socorro al comando del Chaco, el Comanchaco. Y el Comanchaco les responde una frase en guaraní. Y vamos a ver un poquitito si ustedes me ayudan a hacer la traducción. La frase decía co'inriré, al amanecer. Caballú, jetimá, bojacuiva. Caballú, caballo, jetimá, pierna, bojacuí, tres. Un caballo de 3 patas. Ni siquiera era entero el caballo mutilado. Ojota Pendepiari irá a buscarlo, irá a salvarlo. Los bolivianos que tenían sus puestos de espionaje captaron el mensaje. Ese mensaje se repetía cada media hora, por si no llegaba, hasta el momento de la acción. Los bolivianos captaron. Ellos vinieron ya a Paraguay de 1928. Esto que les estoy diciendo es información de veraz. Vinieron acá, entre otras cosas, para aprender guaraní, cosa que ellos hablan guaraní, pero no era el mismo guaraní que nosotros acá. Pasaron el mensaje con el IDE, Caballú, Getemán, Bojacuiva, J. Pendepiara, su grupo de traductores, y ellos tradujeron sin problema con el IDE al amanecer. Caballú, Getemán, Bojacuiva fue el problema, un caballo de 3 patas. J. Pendepiara no, tampoco ya era problema, era salvarlo. Y saben que lo que los bolivianos nunca pudieron entender era que Caballú, Getemán, Bojacuiva finalmente significó tercer cuerpo de caballería. Que ellos se pasó nunca andó a caballo, siempre andó a pie, ni siquiera caballo teníamos, ¿verdad? Y con esa frase, el Paraguay gana una batalla a los bolivianos y cayeron en poder paraguayo 9.000 fusiles que hasta hoy se usan en las comisarías. Y fue una frase como esa la que los bolivianos no entendieron. Es para que tengan simplemente una idea. Y una última anécdota. Antes de la pandemia, en una de las facultades donde trabajo, me llama el decano, que es el director general de la facultad, y me dice, me tomó de sorpresa porque una llamada inesperada, y me dice: profesor, te llamo porque quiero pedirte una ayuda. Mañana a las 9 de la mañana va a estar acá aquí en mi oficina un muy importante profesor norteamericano que viene y probablemente nos va a traer una ayuda, poco más, poco menos. Me dice: profesor, él trae dinero importante para la facultad. Y le digo yo: ¿y yo qué tengo que ver? Y me dice: vos vas a ser la persona importante acá. Me dice: porque él está estudiando guaraní en los Estados Unidos y está encantadísimo con el guaraní. Bueno, y no hay problema, pero me voy y me encuentro. Yo de hecho soy alto, ¿verdad? Pero yo le miro a él así más o menos, casi 2 metros teníamos, pero tipo, la mano era más o menos, era 3 veces más la que yo tenía. Me va Baisha, le veo Baisha, le saludo guaraní. Y al rato me quita del bolsillo un diccionario, English, guaraní, guaraní, English. Bueno, comenzamos a hablar, él estaba encantadísimo. ¿Y qué hizo él? Le pidió al decano que le alojara en un barrio donde se hablaba guaraní. Entonces uno de los funcionarios que vivía allí cerca, en el campo de San Lorenzo, le lleva a la casa y se queda, y 2 días después, este funcionario le invita al norteamericano a ir con él a una reunión vecinal, los vecinos del barrio donde vivían. Y le dijo antes de ir: vamos allí porque allí vas a escuchar mucho guaraní. Se fue, un tipo enorme, allí al lado este señor, el funcionario, y en una rueda así, papá, mamá, estaban hablando del problema de que tenía la comunidad. En una de esas, un señor que estaba sentado al frente de él, ella estaba con unos tragos de más, se levanta, dice lo que dice y se va. Y al rato, el señor que estaba al lado, acordándose del que se fue, dijo en guaraní: Caraí fulano jo tuisete ire. Y cuando este norteamericano escuchó la palabra tuisete ire y escuchó que se fue tuisete ire, como tenía una voz muy potente, él le pregunta al señor que estaba al lado: ¿quién tomó mucha agua? Él escuchó tuisete ire y pensó que tomó mucha agua. Y cuando él dijo tan fuerte eso, todo el mundo se le rió. No dijo una sola palabra y el funcionario me dijo: profesor, va apretado, que estaba hablando norteamericano. Se quedó con la cara roja. 2 días después nos volvimos a encontrar y me dice: profesor, tuve un problema. Fui a una reunión, la gente hablaba guaraní, yo le escuchaba todo, un señor se levantó, se fue
Otro el señor se levantó, habló y dijo que fulano se fue, tú hiciste igre. Yo pregunté quién tomó mucha agua. ¿Por qué se rieron de mí? Es que en realidad no tomó mucha agua. Tú hiciste igre no quiere decir tomar mucha agua. Tú hiciste igre significa borracho. Estaba borracho y se fue. Y enseguida aquí está el diccionario, borracho, cabú. No, cabú, borracho. No, le digo, tira al diccionario, ese diccionario no sirve. Acá al borracho se le dice cabú. Tú hiciste igre, tú hiciste lembure, tú hiciste tatara, tú hiciste chombre, todo eso borracho, le digo. Acá dice cabú, me dice, no, tira, eso no sirve, le digo. Y cuando él se fue de Paraguay, recuerdo bien, me dijo, yo voy a seguir estudiando. Yo pensé que ya sabía guaraní. Estoy un poco desilusionado, me dice, porque había sido yo, todavía no aprendí guaraní. Y yo voy a seguir estudiando. Es simplemente una referencia de cómo nosotros hablamos acá y decimos ciertas palabras que solamente nosotros finalmente entendemos. Caballeros de Timapojacuya solamente entendieron los de la tropa paraguaya y no entendieron los bolivianos, que en este caso el norteamericano escuchó tú hiciste vivir, pensó que era mucha agua, pero en realidad estaba borracha la persona que se fue. Así que eso sirve un poco para pintarle a ustedes el valor estratégico que tuvo y que tiene el guaraní. Sí, te escucho. Quisiera saber cuál sería la Ley General de la Educación y los objetivos. Bueno, en realidad la Ley General de Educación es la, si no me acuerdo, no sé si está acordado, 1294. A ver un poco, vamos a ponernos marca por la duda para estar seguros. Ley 1294. A ver un poquito, puse mal ahí. 1294 es esta. Hay una, vamos a ver, voy a poner directamente acá en vez de esto. Ley General de Educación. Ahí está, 1264, esta. Ley General de Educación. Esta puedes descargar, poner directamente Ley General de Educación. Y allí, entre otras cosas, también se habla de que en el sistema educativo se tiene que enseñar el guaraní en la escuela básica, en el nivel medio, ¿sí? Información docente. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya nadie. Muchas gracias de nuevo a todos y vamos a ver si nos encontramos después. Que pasen muy bien. Gracias por toda la marca. Gracias a los directivos, a la directora, por la que recibimos de acá. Que pasen muy bien.